Hay algo extraño sucediendo contigo en este momento, y tal vez no sepas cómo nombrarlo, pero lo sientes todos los días al despertar, cuando abres los ojos, y lo primero que experimentas no es ganas de levantarte, sino una especie de peso invisible que te empuja de vuelta hacia la almohada. No es cansancio físico exactamente, es algo más profundo, más silencioso, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía no quiere admitir. Te quedas ahí unos minutos más, a veces una hora, a veces toda la mañana, mirando el techo o el celular sin realmente ver nada, sin querer hacer nada, y lo más perturbador no es la falta de energía, sino la ausencia de deseo, porque antes había cosas que te movían, proyectos que te emocionaban, personas que querías ver, conversaciones que esperabas tener, pero ahora todo eso se siente lejano, como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Lo ves pero no lo tocas, lo reconoces pero no lo sientes, y lo peor es que no puedes explicarle esto a nadie sin que suene como una confesión de fracaso o enfermedad. Entonces te quedas callado, finges que todo está bien, te levantas finalmente, cumples con las rutinas básicas, pero por dentro sabes que algo se apagó. Y cuando intentas buscar una razón lógica para esto, empiezas a preguntarte si no estarás cayendo en una depresión silenciosa, de esas que no tienen síntomas dramáticos, pero que van carcomiendo tu vitalidad día tras día, o peor aún, comienzas a dudar de tu propia integridad emocional. Te preguntas si no te habrás vuelto frío, indiferente, egoísta, porque la gente a tu alrededor sigue moviéndose de entusiasmo, sigue haciendo planes, sigue emocionándose por cosas que a ti te parecen vacías, y tú solo quieres quedarte acostado sin hacer nada, sin pensar en nada, sin tener que fingir que te importa lo que está pasando en el mundo o en tu propia vida. Entonces viene la culpa, esa voz que te dice que eres un perdedor, que estás desperdiciando tu tiempo, que otros en tu lugar aprovechan cada minuto, construyendo algo, aprendiendo algo, conectando con alguien, pero tú solo quieres quedarte ahí, inmóvil, en silencio, y eso te hace sentir roto, defectuoso, como si te faltara alguna pieza fundamental que todos los demás tienen y que te permite funcionar normalmente en este mundo, que no para de exigirte movimiento, productividad, pasión, como si la vida fuera una carrera donde detenerse equivale a perder, donde la quietud es sospechosa y el silencio es algo que hay que llenar urgentemente con cualquier cosa, con ruido, con planes, con metas, con distracciones que te mantengan ocupado para no tener que enfrentarte a esa sensación incómoda de que tal vez nada de lo que estás haciendo tiene el sentido profundo que creías que tenía. Pero hay algo que no te han dicho, algo que Richard Feynman entendió cuando después de ganar el premio Nobel cayó en un vacío creativo tan profundo que dejó de hacer física por meses, no porque estuviera agotado, sino porque algo dentro de él había cambiado de frecuencia. Había visto demasiado, había entendido demasiado, y lo que antes le parecía fascinante, ahora le parecía un juego intrascendente. Feynman describió este estado no como una depresión, sino como un despertar incómodo, como si hubiera estado jugando con bloques de colores durante años, creyendo que estaba construyendo catedrales, y de pronto se dio cuenta de que eran solo bloques, y esa revelación no trajo alivio ni iluminación, trajo silencio, trajo una especie de cansancio metafísico que no se cura durmiendo ni con vacaciones, ni con terapia, porque no es un problema que necesite solución, es una transición que necesita tiempo, es el intervalo inevitable entre quién eras y quién estás dejando de ser, y lo que tú estás experimentando ahora, ese deseo de quedarte acostado sin hacer nada, no es cobardía ni depresión ni apatía, es el primer síntoma de que algo en tu sistema de creencias está colapsando, algo que sostenía tu identidad y tu motivación durante años está perdiendo sentido, y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Por eso te pide pausa, por eso te pide silencio, por eso te obliga a detenerte, aunque no entiendas por qué, porque hay un tipo de conocimiento que no se puede integrar mientras estás en movimiento. Hay ciertas verdades que solo se revelan cuando paras completamente y dejas que el polvo de todo lo que creías saber se asiente lo suficiente como para ver con claridad lo que realmente hay debajo.
Imagina que has estado viviendo dentro de una obra de teatro desde que naciste. No sabías que era una obra. Para ti era la realidad completa. Había un escenario con luces, personajes con diálogos, tramas con conflictos, y tú tenías un rol asignado que cumplías con dedicación. Estudiabas tus líneas, te esforzabas por actuar bien, buscabas la aprobación del público, te emocionabas cuando la escena salía perfecta, te frustraba cuando olvidabas el guión, y todo esto te parecía importante, te parecía real, te parecía la vida misma. Pero un día, por alguna razón que no elegiste, caminaste hacia el fondo del escenario donde normalmente no vas, y encontraste una puerta que nunca habías notado. La abriste sin pensarlo mucho, y del otro lado viste algo que no esperabas. Viste el backstage, viste las cuerdas que sostenían las nubes de cartón, viste a los actores quitándose el maquillaje y hablando con sus voces reales, viste las luces apagadas que desde el público parecían mágicas, y en ese momento algo se rompió dentro de ti, no de manera dolorosa, sino de manera irreversible, porque ahora cuando vuelves al escenario y tienes que actuar tu papel, ya no puedes fingir que no sabes lo que hay detrás, ya no puedes emocionarte con la misma intensidad porque sabes que es una construcción, que todo está montado, que las emociones son reales pero el escenario es falso, y ese conocimiento no te hace libre, te hace extraño, te hace sentir como un impostor entre personas que todavía creen completamente en la obra, que todavía lloran con las escenas tristes y ríen con las escenas cómicas sin una reserva, sin ninguna distancia crítica, y tú los envidias porque ellos pueden disfrutar de la ilusión, mientras que tú quedaste atrapado en ese lugar intermedio donde ya no puedes creer completamente, pero tampoco puedes salir completamente, donde sabes demasiado para ser inocente, pero no sabes suficiente para ser sabio. Eso es lo que te está pasando ahora. No perdiste el interés en la vida, perdiste el interés en la versión de la vida que te enseñaron a valorar, esa versión donde tienes que estar siempre ocupado, siempre avanzando, siempre conectado, siempre sintiendo algo intenso, donde el aburrimiento es un enemigo y la quietud es una señal de fracaso, donde tu valor como persona se mide por cuánto produces. Sé cuánto logras, cuánto disfrutas, cuánto compartes, y durante años jugaste ese juego sin cuestionarlo, porque todos a tu alrededor lo jugaban también. Pero ahora algo dentro de ti dejó de creer en las reglas, dejó de creer en los premios, dejó de creer en la urgencia. Y cuando eso pasa, no hay forma de volver atrás fingiendo que no lo viste. No puedes obligarte a sentir entusiasmo por cosas que ya no resuenan contigo. No puedes forzar conexiones emocionales con personas que operan en una frecuencia que ya no es la tuya. Y lo más difícil de esto no es la soledad que produce, sino la duda constante de si estás evolucionando o simplemente te estás rompiendo, porque desde afuera parece lo mismo. Desde afuera alguien que está despertando y alguien que está deprimido tienen síntomas idénticos. Ambos se alejan, ambos pierden interés, ambos prefieren estar solos, ambos sienten que el mundo es demasiado ruidoso, demasiado falso, demasiado agotador, y no hay una prueba clara que puedas hacerte para saber en cuál de esos dos estados estás. No hay un análisis de sangre ni un cuestionario psicológico que te diga con certeza si lo que estás viviendo es un colapso o una transformación, porque en el momento en que está sucediendo son indistinguibles. Solo el tiempo y la forma en que navegues este proceso determinarán hacia dónde va. Pero hay una diferencia crucial entre estos dos estados que solo tú puedes reconocer desde dentro. La depresión es un colapso, donde todo pierde color y sentido, donde no hay energía ni para pensar, donde el futuro es una amenaza y el presente es un peso insoportable. Pero lo que tú estás viviendo no se siente así. Se siente más como un ayuno, como un desierto, como un intervalo vacío pero necesario, porque aunque no tengas ganas de hacer nada, tampoco sientes que todo esté perdido. Simplemente sientes que necesitas parar, que necesitas no estimularte, que necesitas dejar de consumir emociones prefabricadas y experiencias diseñadas para mantenerte enganchado, y ese deseo de quedarte acostado sin hacer nada no es pereza, es un acto de resistencia involuntaria contra un sistema que te exige,
Estar siempre encendido, siempre disponible, siempre funcionando. Tu cuerpo está pidiendo algo que la cultura moderna no permite. Está pidiendo silencio real, vacío real, aburrimiento real, porque solo en ese espacio sin estímulo es posible que algo nuevo empiece a formarse dentro de ti. Algo que no sea una reacción automática a lo que el mundo te ofrece, sino una respuesta genuina que viene de un lugar más profundo. Pero ese proceso no es rápido ni agradable. No trae revelaciones instantáneas ni momentos de éxtasis espiritual. Trae días enteros donde no pasa nada, donde no sientes nada, donde simplemente existes sin propósito claro. Y eso aterroriza a la mente, que fue entrenada para creer que el valor está en el movimiento, en la producción constante, en la acumulación de experiencias y logros que puedas mostrar como evidencia de que tu vida tiene sentido. Y cuando dejas de acumular, cuando dejas de moverte, cuando dejas de producir, la mente entra en pánico porque piensa que estás desapareciendo, que te estás volviendo irrelevante, que te estás quedando atrás mientras todos los demás avanzan. Richard Feynman resolvió su crisis no buscando una salida, sino aceptando el vacío. Dejó de intentar hacer física importante, dejó de buscar el siguiente descubrimiento brillante y en lugar de eso, empezó a jugar, literalmente a jugar, con ecuaciones sin objetivo, sin presión, sin necesidad de que sirvieran para algo. Y fue en ese estado de total desapego de resultados que eventualmente encontró ideas que lo llevaron a su trabajo más importante. Pero lo crucial no fue el resultado, sino el proceso. Fue su capacidad de soltar la necesidad de ser productivo, de ser relevante, de ser admirado, y simplemente existir en un estado de curiosidad sin propósito. Y eso es lo que tú necesitas ahora, aunque no lo sepas. Necesitas soltar la culpa de no estar produciendo, de no estar avanzando, de no estar sintiendo las cosas que se supone deberías sentir, porque esa culpa es el último mecanismo de control que te mantiene atado a una versión de ti mismo que ya no funciona. Y mientras sigas peleando contra este proceso, mientras sigas intentando forzarte a volver a ser quien eras, más largo y más doloroso será el tránsito. Pero si te permites estar en el vacío sin juzgarlo, sin tratar de llenarlo, sin convertirlo en un problema que necesita solución, eventualmente algo empezará a moverse desde adentro. No porque tú lo busques, sino porque la vida no tolera el vacío verdadero. Siempre llena los espacios que dejamos abiertos, pero llena con algo distinto, algo que no podías ver mientras estabas lleno de ruido, algo que no podías escuchar mientras estabas constantemente estimulado, algo que solo aparece en el silencio prolongado y en la quietud absoluta. Y ese algo no es una respuesta clara ni una solución definitiva. Es más bien una nueva forma de estar en el mundo, una forma menos forzada, menos urgente, menos performática. Y aquí es importante decir algo que probablemente no quieres escuchar. Esto que estás viviendo no te hace especial, no te hace más evolucionado, no te convierte en alguien superior a los que siguen disfrutando de las cosas simples de la vida, porque hay un peligro enorme en este proceso que es el ego espiritual, esa vocecita que empieza a susurrarte que tú ves algo que otros no ven, que tú entiendes algo que otros no entienden, que tú estás despierto y ellos siguen dormidos. Y cuando esa voz empieza a hablar, es señal de que no estás atravesando un despertar, sino construyendo una nueva ilusión más sofisticada, pero igualmente falsa, porque la verdadera lucidez no viene con arrogancia, viene con humildad, viene con la comprensión dolorosa de que no sabes nada, de que lo que creías saber era solo una capa superficial de interpretaciones y condicionamientos. Y ahora que esa capa se está cayendo, lo único que hay debajo es incertidumbre, y la incertidumbre no es un logro, es simplemente un estado más honesto. Feynman lo dijo de manera brillante cuando afirmó que podía vivir sin saber, que podía tolerar la duda sin necesidad de llenarla con certezas reconfortantes, y esa capacidad no lo hacía sabio, lo hacía humano de una forma más completa, más vulnerable, más real, porque el verdadero coraje no está en tener respuestas, sino en poder sostener las preguntas sin desesperarse, en poder mirar el abismo de todo lo que no comprendes sin necesidad de construir puentes falsos de explicaciones,
que te hagan sentir seguro en poder decir no sé y quedarte en ese no sé sin convertirlo en una crisis existencial que necesita resolverse inmediatamente. Y también es necesario hablar de la dureza emocional que a veces acompaña este proceso, porque cuando empiezas a ver a través de las construcciones sociales, cuando empiezas a notar cuánto del comportamiento humano es teatro, cuántas conversaciones son ruido, cuántas conexiones son superficiales, es muy fácil caer en el cinismo. Es muy fácil empezar a juzgar a otros como si fueran inferiores por no ver lo que tú ves, y ese juicio no es sabiduría, es defensa, es una forma de protegerte del dolor de sentirte aislado, porque cuando pierdes la capacidad de conectar de manera superficial, pero todavía no desarrollaste la capacidad de conectar de manera profunda, quedas en un limbo relacional donde todos te parecen lejanos, donde todas las interacciones te parecen vacías, y en lugar de reconocer que eso es temporal, que es parte del proceso, la mente construye una narrativa donde el problema son los otros, donde tú eres el único que ve la verdad y todos los demás están ciegos, pero esa narrativa es una trampa, es una forma de evitar la vulnerabilidad real que este proceso exige, porque lo que realmente está pasando es que estás perdiendo las herramientas emocionales que usabas para navegar el mundo. Estás perdiendo la capacidad de fingir, de adaptarte, de encajar, y eso te deja expuesto, te deja torpe, te deja sin saber cómo relacionarte, y en lugar de aceptar esa torpeza como algo transitorio, prefieres convencerte de que no necesitas a nadie, de que estás bien solo, de que la soledad que sientes es una elección consciente y no una consecuencia inevitable de estar en medio de una transformación que todavía no terminó. Porque la verdad es que sí necesitas a otros, solo que ahora necesitas otro tipo de conexión, una que todavía no sabes cómo crear, una que requiere un nivel de honestidad que asusta, que requiere mostrarte sin las máscaras que antes te protegían, y eso es aterrador, porque no sabes si alguien querrá quedarse cuando te vean realmente, cuando vean que no tienes respuestas, que no tienes un personaje sólido, que estás en pedazos intentando reorganizarte sin un manual de instrucciones. Entonces lo que necesitas entender ahora, mientras estás acostado mirando el techo, sintiendo que no tienes ganas de nada, es que no estás enfermo, no estás roto, no eres perezoso, no eres frío, no perdiste tu capacidad de sentir, simplemente estás en el intervalo, estás en el espacio entre dos formas de existir, y ese espacio no tiene mapas, no tiene instrucciones, no tiene una duración predecible. Algunos lo atraviesan en meses, otros tardan años, algunos nunca lo atraviesan completamente y quedan atascados en el cinismo o en la amargura. Pero la diferencia entre atravesarlo y quedarse atascado no está en hacer algo específico, sino en soltar la necesidad de que esto termine rápido, en soltar la necesidad de entenderlo mientras está pasando, en soltar la necesidad de convertirlo en una historia inspiradora o en un logro personal, porque esto no es un logro, es un despojo, es una pérdida necesaria de todas las capas de identidad que construiste para sobrevivir en un mundo que premia la actuación por encima de la autenticidad. Y perder esas capas duele aunque no lo parezca. Duele de una manera sorda, constante, que no puedes señalar en un lugar específico del cuerpo, pero que sientes en todo tu ser como una especie de cansancio existencial que no se cura durmiendo, que no se alivia con entretenimiento, que no desaparece con motivación externa, porque es un cansancio del alma que solo se resuelve cuando dejas de pelear contra lo que está pasando y empiezas a permitirlo, cuando dejas de ver este estado como un problema y empiezas a verlo como un proceso, cuando dejas de preguntarte qué está mal contigo y empiezas a preguntarte qué está intentando morir dentro de ti para que algo nuevo pueda nacer. Y cuando finalmente salgas de este intervalo, si es que algún día sales completamente, no vas a sentir una explosión de alegría, no vas a despertar un día con ganas de comerte el mundo, no vas a tener una revelación mística que lo explique todo. Lo que vas a sentir es algo mucho más sutil, mucho más silencioso. Vas a notar que ciertas cosas que antes te molestaban ya no te afectan, que ciertas opiniones que antes te importaban ahora te resultan irrelevantes, que ciertas personas que antes parecían fundamentales en tu vida
ahora están naturalmente más lejos sin que hubieras decidido conscientemente alejarlas. Y al mismo tiempo, vas a notar que hay cosas simples que antes no registrabas y que ahora te generan una especie de placer tranquilo, una conversación genuina con alguien que no está actuando, un momento de silencio donde no necesitas llenar el espacio con palabras, una actividad que haces sin esperar nada a cambio, sin necesidad de que te defina o te valide. Y esa nueva forma de sentir no va a ser intensa como lo que sentías antes, no va a tener picos de euforia ni valles de desesperación, va a ser más plana, más estable, más real, y al principio eso te va a parecer decepciona. Porque fuiste entrenado para creer que la felicidad es una emoción fuerte, pero lo que vas a descubrir es que la felicidad real no es una emoción, es un estado de no resistencia, es la ausencia de esa fricción constante entre quien eres y quien crees que deberías ser, es la capacidad de estar presente sin necesidad de que el presente sea extraordinario, y eso no se siente como lo que las películas y los libros te prometieron, no se siente como una victoria, se siente como volver a casa después de haber estado perdido durante mucho tiempo. Se siente como quitarte una ropa que te apretaba, pero que usabas porque todos la usaban. Se siente como finalmente poder respirar hondo, sin que el aire se atore en algún lugar del pecho, sin que tengas que forzar la inhalación o fingir que estás bien, cuando por dentro todo se siente tenso y contraído. Así que si hoy lo único que quieres es quedarte acostado sin hacer nada, sin pensar en nada, sin tener que justificar tu existencia ante nadie, incluyendo ante ti mismo, hazlo sin culpa, porque ese deseo no es debilidad, es tu sistema entero pidiéndote que pares, que dejes de empujarte, que dejes de fingir, que dejes de intentar encajar en una versión de la vida que ya no te queda. Y sí, va a ser incómodo. Sí, vas a haber días donde te preguntes si alguna vez vas a volver a sentir algo parecido al entusiasmo. Sí, vas a haber momentos donde la soledad se sienta insoportable y donde la duda te haga cuestionar todo, incluyendo tu propia cordura. Pero también va a haber días donde sin razón aparente te vas a despertar sintiendo algo distinto, algo que no es esperanza exactamente, pero tampoco es esperanza. Algo que se parece más a una curiosidad silenciosa por lo que pueda venir, y esos días van a ser la señal de que algo se está moviendo debajo de la superficie, de que algo se está reorganizando en un nivel que tu mente consciente no puede controlar ni acelerar, y lo único que puedes hacer es no interrumpirlo, no sabotearlo con juicios ni con intentos desesperados de volver a ser quien eras, porque quien eras ya no existe, y quien estás dejando de ser todavía no tiene forma clara. Y en ese espacio intermedio lo único que cabe es paciencia, no la paciencia activa de quien espera un resultado, sino la paciencia pasiva de quien confía en que los procesos naturales tienen su propio tiempo. Y tú ahora mismo estás en uno de esos procesos, uno que no elegiste pero que tampoco puedes evitar, uno que te va a cambiar de maneras que todavía no puedes imaginar, y lo único que te puedo decir con certeza es que del otro lado de esto, si es que hay un otro lado, no vas a ser más feliz en el sentido convencional de la palabra, pero vas a ser más real, más entero, más tuyo, y eso, aunque no lo parezca ahora, es suficiente, es más que suficiente, porque ser tuyo de verdad, sin disfraces, sin actuación, sin la necesidad constante de demostrar algo, es el único tipo de libertad que realmente existe, y esa libertad no viene con fuegos artificiales ni con aplausos, viene con un suspiro profundo, con una sensación de alivio tan sutil que casi no la notas, con la capacidad de estar solo sin sentirte abandonado, con la capacidad de no hacer nada sin sentirte culpable, con la capacidad de existir sin necesidad de justificar constantemente por qué estás aquí y qué estás aportando al mundo, porque tu existencia no necesita justificación. Tu presencia no necesita validación, y el día que realmente entiendas eso, no con la mente sino con todo tu ser, ese día vas a poder levantarte de esa cama, no porque debas hacerlo, sino porque genuinamente quieres hacerlo, y esa diferencia, aunque parezca insignificante, lo cambia absolutamente todo.